debido a la falta de fidelidad con el manejo de dinero, algunos pasan toda la vida en deuda. Algunos dicen, por ejemplo, sobre diezmos y ofrendas, yo gano tan poco que mis diezmos serían insignificantes al Señor o a su reino. Dios no necesita nuestro dinero, como hemos dicho. Aunque sea mucho, la cantidad no importa, mucho o poco. Es vital que lo demos como un acto de obediencia para recibir su bendición. Amén. John D. Rockefeller fue el hombre más rico de toda la historia después de Salomón. Tenía 3 veces más que el hombre más rico de hoy. Un poco más que 3 veces más. Y él dijo, nunca hubiera podido diezmar sobre el primer $1,000,000 que gané si no habría diezmado sobre mi primer salario de $1.50 por semana. No por hora, por semana. Consideremos estos pensamientos profundos con respecto a finanzas. Si das ofrendas cuando eres pobre, eventualmente las darás siendo rico. Si no das ofrendas cuando eres rico, eventualmente no vas a poder darlas debido a tu pobreza. Tarde o temprano, eso va a suceder a todos, tarde o temprano, aunque esos hechos tal vez no se cumplirán hasta el fin de nuestras vidas. Había un miembro de una iglesia de Hebrón que suele decir abiertamente, gano demasiado dinero como para dar diezmos. Dios resolvió su problema. Mandó Katrina. Imagínense. Y él perdió todo. Dios siempre tiene muchas razones por una catástrofe así. Diferentes personas, Él lo hace por diferentes razones, ¿no? A diferentes personas. Y mandó Katrina para Él y para otros también. Amén. Otros dicen, al nada más salir de mis deudas, voy a diezmar, porque sería deshonesto el darle a Dios una 10ª parte cuando mi dinero le pertenece a otra persona. La respuesta fue dada por un hombre que nació en 1848, su nombre era A. Hyde, que llegó a ser un millonario. Dijo que empezó a diezmar cuando debía $100,000, que en el dinero de hoy equivalen 4 millones. El señor Hyde dijo que antes de diezmar
aceptaba el razonamiento que no debiera diezmar hasta que hubiera pagado todas sus deudas. Pero un día sus ojos fueron abiertos para ver que su primera deuda era con el Señor. Por lo tanto, empezó a pagar al Señor primero y eventualmente pudo pagar sus otras deudas. Si alguien te debe dinero, sería buena política financiera que le dijera al endeudado que pague su deuda con el Señor primero, porque tal vez nunca vas a recibir su dinero si no lo hace. Muchas personas endeudadas van a restaurantes con regularidad y gastan dinero en lugar de pagar sus deudas. Su actitud es, $20, ¿qué es eso cuando yo debo tanto? Tal persona nunca va a salir de sus deudas, porque no va a recibir la bendición del Señor, ni espiritualmente ni naturalmente. Un ejemplo que hemos vivido es, como les dije, que durante 59 años de matrimonio, en diferentes tiempos, hemos estado endeudados un total de 3 años. Y uno de esos tiempos se debía a un mal negocio que tal vez les he compartido en otras ocasiones. No fue un fracaso, sino una decisión que el Señor trató con nosotros y cancelamos el negocio, pero ya habíamos dado un enganche fuerte. La verdad es que en esa época recibíamos en el dinero de hoy $30,000 cada año. Y si hubiéramos usado cada centavo, y hubiéramos tardado en más de 3 años en pagar la deuda, restando los diezmos, obviamente, y ofrendas. Y no pudiéramos haber comprado comida, ni ropa, ni nada más para nuestra familia de 4 niños, 4 hijos. Es cierto que lo poco que teníamos no hubo ayudado mucho. Pero si tienes tú, por ejemplo, una deuda, el Señor puede resolver pagar la deuda, pero cuando Él vea un anhelo genuino, sincero, en tu corazón de pagar esa deuda. Salmo 37:21 dice, el impío toma prestado y no paga. Entonces mi esposa y yo dejamos de gastar dinero y dejamos de ir a restaurantes. Le dábamos todo lo posible y confiábamos, por supuesto, en el Señor. Hasta el día de hoy, mi esposa y yo lo hemos hablado varias veces en el transcurso de muchos años. Hasta el día de hoy, no tenemos ni idea de cómo el Señor logró pagar esa deuda. En serio. De repente un poco extra aquí, otro extra. Íbamos dando todo lo posible. Y al final de un año fue cancelada.
no estoy inventándolo ni exagerándolo, no tenemos hasta el día de hoy. En esa época no teníamos idea. ¿Cómo? Todo eso pasó por las manos y solo dando todo lo posible. Sin ir al restaurante, dice, $20, ¿qué es eso? Debo 100,000. Oh, Señor, ayúdenos. Dios hizo un milagro. Escuchen, nadie sabía nada de esa deuda, con la excepción de la persona a quien debía el dinero. Y no recibimos nada de ayuda, ni perdonó ni un centavito. Sigamos con el tema del mal manejo de dinero o el buen manejo. Algunos no tienen la fidelidad como para conseguir y mantener un empleo, debido a orgullo y o pereza. Algunos no aceptan un empleo con un salario bajo o para el que se creen demasiado preparados. Ay, no, ¿cómo puedo aceptar ese salario? Tengo mucha preparación. Un hombre se me acercó en una iglesia que antes caminaba con Hebrón y me explicó que tenía problemas económicos, pero que rechazó un empleo que le fue ofrecido porque iba a ganar solo $120,000. Me dijo que eso no iba a cubrir las necesidades financieras de su familia y que sus habilidades valían mucho más que eso. Y además tenía demasiada preparación como para aceptar esa clase de trabajo. Más tarde oí que se declaró en bancarrota. Qué triste. Ahora, lo que voy a darles ahorita es un testimonio personal, no es para alabarme a mí mismo, no, es para mostrarles lo que el Señor puede hacer. Amén. Siendo yo químico, aprendí, estando en el instituto, que si aceptamos un empleo humillante en su tiempo, el Señor va a honrarnos. Cuando mi esposa y yo estábamos en el instituto, en el segundo año acepté un trabajo en que operaba una máquina que soldaba pedazos de metal, ganando un salario mínimo. Y ese trabajo requería mucha habilidad. Es que yo ponía 2 pedazos de metal aquí, jalaba una palanca y ya, otros pedazos. Mucha preparación, ¿no? Requería. Mi humillación, y yo estaba feliz, no sentí humillado. Estaba ganando dinero, proveyendo para mi familia y pagando al instituto. Pero, y 2 de los obreros llegaron y me castigaron. Me dijeron, vas a arruinar todo para nosotros. Porque ellos tenían una cantidad mínima de esas piezas para soldarlas cada día. Y después de esa cantidad recibían un incentivo, ¿se dice? Entonces yo, mucho incentivo. Y llegaron y dijeron, estás arruinando todo, van a subir la cantidad mínima.
A ver cuántos puedes tú soldar. Perdón, necesito el dinero. Mi humillación duró solo por 5 horas. Porque el segundo al mando de la fábrica me ofreció un trabajo técnico. Él leyó mi, ¿cómo se dice? Currículum, sí. Pero a veces la liberación no viene tan pronto. Amén. Otras personas a quienes conozco han hecho lo mismo, aceptando un empleo humillante. Y lo mismo ha sucedido. El Señor las ha bendecido. Amén. Y muchos pastores en el principio necesitan trabajar para cumplir 1 de Timoteo 5:8, para proveer para su familia, para que no fueran peor que un incrédulo. Amén. Si un pastor tiene que trabajar, que lo haga, sin sentirse mal. Hay que aceptar cualquier puerta que el Señor nos abra. Amén. Tal vez un empleo no va a cubrir todas tus necesidades y tu presupuesto. Está bien. Por lo menos vas a estar menos endeudado al final de cada mes con ese salario mínimo. Amén. Y estarás mostrándole al Señor que quieres salir de tus deudas. Como la Biblia dice, hay que trabajar como para el Señor y no para el hombre. Amén. Que estés dispuesto a seguir en ese empleo por el resto de tu vida, si es la voluntad del Señor. Y dándole al Señor gracias por tener un empleo en lugar de lamentarte acerca de tu situación. Amén. El Señor ve la humillación, ve las necesidades y tú estás esforzándote. Y no puedes hacer más que orar, por supuesto. Hay que orar, pero agradarle. En cualquier compañía, la clave al éxito, por supuesto, es tener capital para poder funcionar. Pero con todo el capital, se dice el capital del mundo a tu disposición. Si no tienes buenos empleados, tu negocio va a fracasar. Un restaurante se abrió en el área donde vivimos, en los estados, de renombre, súper famoso, con muy buena comida. Y varias veces entré, no tanto, pero no vamos tanto a restaurantes. Creo que debemos hacerlo más por mi esposa. Pero era una experiencia desagradable, porque la gente allí no mostraba nada de amabilidad, solo mala actitud. ¿Qué quieres? Nada, gracias. Ese negocio duró como 2-3 años. Se cerró. El pobre el dueño. Y saben que otro cadena de restaurantes, también muy famoso o famosa, compró el edificio, abrió exactamente la misma clase de restaurante, con la misma clase de comida,
Y saben que ahora su estacionamiento está llenísimo. Gente llegando, y yo llegué una vez. Qué bueno. Y muy buena comida también. Y mencioné algo que siento que el otro restaurante fracasó porque los obreros no fueron muy amigables. La persona detrás del mostrador dijo, lo hemos oído muchas veces. Entonces, como cualquier hombre de negocios hace, Dios está buscando a tales personas que son buenos empleados. Y no importa quién seas tú, tarde o temprano, Dios va a exaltarte si eres fiel. Y con gozo, ¿no? Un ejemplo de mal manejo de dinero. En los Estados Unidos hay bastantes limosneros que se paran en las esquinas de las calles con rótulos. Y lo más común es que tienen rótulos que dicen algo así: veteranos sin empleo, sin hogar, sin comida, dispuesto a trabajar por comida, cualquier cosa me ayudará. Siempre escogen una esquina con semáforo para que los conductores se sienten culpables si no los ayudan o no los ayuden, ¿no? Sin embargo, a unas cuadras había otro, y hay siempre rótulos en las ventanas de negocios que decían oferta de empleo. No tenemos empleo, no tenemos comida, dinero. ¿Y saben por qué están ahí? ¿Quién está mintiendo? Es casi seguro que son drogadictos y que no quieren trabajar. Además, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Han oído de ese verso? Proverbios 20, verso 6. Ahora, otra vez, cómo manejamos el dinero es muy importante. Segunda de Corintios 9:6. 9:6. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. El contexto aquí tiene que ver con una ofrenda de dinero. Imagínense. Y algunos dicen que no debemos dar dinero con la idea de cosechar dinero. Es totalmente antibíblica la idea. Aquí encontramos las 4 leyes de la cosecha que operan en nuestras vidas y en el reino de Dios. Ley número 1. Cosechamos más de lo que sembramos. De otra manera moriríamos. ¿Sí? Si sembráramos 5 sacos y recibiríamos solo 3 de cosecha. Eso no funciona. Segundo, siempre cosechamos la misma cosa que sembramos. Trigo producirá trigo. Dinero producirá dinero. Amén. Y el contexto es una ofrenda. Pablo estaba pidiéndole a la iglesia en Corinto una ofrenda para los pobres en Jerusalén.
Una aseveración común es no debemos dar dinero con el motivo de recibir dinero, pero esto lo contradice. Amén. 3. Siempre cosechamos después de haber sembrado. Siempre hay un periodo de espera. Por lo general no es inmediata la cosecha. A veces sí, pero no siempre. No, casi nunca. Santiago 5:7. Hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Entonces dice, tened paciencia. Ahora, en una iglesia, hace años, compartí sobre la importancia de dar diezmos y ofrendas, no solo para individuos, sino para el pastor mismo y para la iglesia como entidad. Es lo que hemos hecho aquí por, todos los años que ministraba, y yo sé que el hermano David lo hace también, y no hay duda, ha traído bendición. Y creo que todas las instalaciones es un testimonio del Señor, no de nosotros, del Señor, que su camino funciona. Amén. Pero llegué a esa iglesia que tenían problemas económicos, y el pastor no estaba muy contento con el mensaje, porque para él iba a ser una carga para su familia si daban diezmo y ofrenda sobre la iglesia. 2 años más tarde regresé a esa iglesia y el pastor me dijo, es que no está funcionando. No está funcionando. ¿Qué? Es que hemos estado dando los diezmos y ofrendas y nada ha cambiado en cuanto a las finanzas. Todavía tenemos problemas. Unas semanas más tarde se fue de la iglesia ese pastor. Otro llegó y nada más llegó. La iglesia tenía mucho dinero. Él no tenía riquezas, pero el Señor bendijo la iglesia. Si el otro hubiera esperado unas semanas más, a saber, pero no está funcionando. Tal vez el problema fue incredulidad, ¿no? Y no ser un dador alegre. Eso no funciona. Ahora, seremos probados. Tendremos que esperar. Imagínense lo que un finquero, un agricultor sufriría si después de haber esperado la cosecha y ahora él y su familia han comido toda la cosecha y están sufriendo hambre. ¿Qué pasaría si comiera la semilla para la próxima siembra? No va a funcionar, ¿no? Entonces tenemos que esperar. Hay prisiones, cautividades y pruebas que nos son dadas sencillamente para que recibamos un corazón que conoce al Señor y su fidelidad, y para que crezcamos en nuestra fe y confianza en Él, y para que tengamos un mensaje para otros. Amén. Él quiere crear vida en nosotros, vivencia, cosas que hemos vivido. Amén. ¿Cuántos hemos oído que el Señor en nuestra caminata muchas veces espera hasta el último momento para responder? ¿Lo han
oído? Es una herejía. Él sí espera, uno está al precipicio hasta el último momento. Aquí estoy, Señor, ya está tiempo. Ya es tiempo, rescátame. Él espera hasta el precipicio y un paso más. Y abajo los brazos eternos. Él quiere que demos ese otro paso que va a destruirnos. Confiando en Él, conociéndolo. Acá abajo, los brazos eternos, siempre. Él honra la fe de su pueblo. La ley número 4. La cantidad que cosechamos depende de la cantidad que sembramos. Y cuando tenemos una gran necesidad financiera, es tiempo para sembrar. Y la mayoría hacen exactamente lo mismo. Comen la semilla. No, dejen de dar. Dejen de sembrar. Conozco a un matrimonio que experimentó esto, que cuando tenían una gran necesidad, sembraron. La esposa estaba saliendo en un viaje y su marido le dijo que diera una ofrenda fuerte a una familia necesitada. Y ella sabía lo que había en el banco y le dijo que no había suficiente como para dar tanto por las necesidades. Había suficiente en el banco, pero si damos todo eso, ¿qué vamos a hacer? Pero su marido insistió y ella obedeció y dio esa ofrenda bastante fuerte para su presupuesto. En cuestión de 10 días, alguien les dio una ofrenda que fue exactamente la misma cantidad y nadie sabía nada. Y después de otros días, recibieron una ofrenda que era 10 veces más que el sacrificio. Así es el Señor. No tenían que esperar tanto, pero sucedió muy rápido. Es lo que si hay necesidad, hay que sembrar y confiar en el Señor y dar con alegría, no con una cara larga o con un corazón lleno de incredulidad. Y ahora voy a hundirme. Segunda de Corintios 9:7, también siguiendo lo que Pablo estaba diciendo sobre la cosecha y dar una ofrenda. 9:7 muestra un detalle sobre la importancia de nuestro manejo de dinero. Y es donde dice, Dios ama al dador alegre. Y dando con tristeza no funciona. Pero debemos entender algo, que es un privilegio darle dinero al Señor. Amén, es un privilegio. Hace unos años, y espero que si la persona está aquí que no me regañe. Nunca he usado su ejemplo hasta donde yo sé. Pero si estás aquí, hermano, que el Señor te bendiga. Un día domingo, alguien llegó temprano
a la puerta y el guarda, ¿se dice guarda? Guardián, guardia, un hermano de la guardia, respondió a su toque. Hermano, pero estás llegando muy temprano. ¿Qué pasa? Es que tengo que trabajar esta mañana, pero quería llegar para dejar mis diezmos y ofrendas en la caja. Eso es la clase de fe que necesitamos. Amén. No quería ni perder un domingo en su fidelidad. Qué precioso. Qué testimonio le da eso al Señor mismo. Amén. Segunda de Corintios 9:8, el próximo verso. Fíjense, todo esto en el contexto de dar. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Qué poderoso. Toda gracia y que abunde. Toda la gracia que necesitamos será hecha disponible cuando estamos sembrando en el reino de Dios. Pero ¿qué pasa si no sembramos? Como ya hemos dicho, Juan 1:17, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aquí vemos el problema. Si alguien no es fiel con el manejo de sus diezmos, ellos pueden responsabilizarse sentaditos en la iglesia semana tras semana, escuchando la verdad, aprendiendo acerca del camino del Señor, pero no recibirán ni una gota de gracia para andar y obedecer el camino del Señor, andar en ese camino. ¿Entendemos? Podemos recibir la gracia, la verdad, pero sin recibir la gracia. Y eso nos responsabilizaría delante del Señor y para el juicio final también. Como hemos dicho, cada ladrón abandonará la mesa tarde o temprano, o el Señor se la quitará. Nadie, y terminarán en el infierno, nadie puede robar a Dios y ser bendecido. No funciona. Segunda de Corintios 9:8, la última parte de 8. Teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Es otro fruto de dar. Increíble. Tendremos todo lo suficiente para toda buena obra. Les compartí sobre mi esposa haciendo pan, pero después, 2 años después, durante el verano salimos del instituto y fuimos a un lugar donde un líder muy respetado, un poco lejos del instituto, iba a iniciar un instituto nuevo en esa área. Y fuimos para ayudarlo. Fuimos al lugar con otra pareja, pero yo sentía que el Señor me había llamado para ayudar en la propiedad. El otro marido consiguió empleo y todo bien para ellos. Pero durante 3 meses edificaba una chimenea, se dice, ¿no?
chimenea. Era muy, muy alta. Y todo arruinada, los ladrillos sobre el piso, debido a tiempo, 20 años sin uso y también relámpagos. Era muy alto o alta. Entonces pasé 3 meses reedificando la chimenea para ayudar con el inicio del nuevo instituto. Teníamos un techo, pero todavía hacía frío. No había calificación, no había calefacción. ¿Qué dije? Calefacción. No había agua, no había luz, nada de electricidad, nada, cero. No había comida y no había ni un centavito en nuestra bolsa o bolsillo. Y por 3 meses vivíamos como Elías con los cuervos. Los cuervos, nadie sabía de nuestra situación. Los cuervos por lo general tenían 2 patas. Y no sabían lo que estaban haciendo. Y sí, a veces ayunábamos. Qué bueno, ¿no? Por ejemplo, un cuervo llegó un día y dice: yo soy el gerente de un supermercado y nosotros tenemos que eliminar todas las donas que tienen más de un día de haber sido hecha. Entonces yo tengo muchas docenas de donas. ¿Tendrían interés en algunas? Ahorita no tenemos hambre, ¿no? Muchas gracias. No sabía que era la única comida para ese día. Qué saludable, ¿no? Pero qué ricas. El Señor es fiel. Además, teníamos un carro, pero no teníamos el dinero para pagar por la nueva licencia anual. Entonces no era legal manejar el carro en la calle o en la carretera. Además, no teníamos dinero para comprar combustible. Y el Señor, todavía tenemos vida hasta el día de hoy. Pero mi esposa y yo, los dos decimos, no cambiaríamos eso, ni otras pruebas, por nada. Porque vimos la fidelidad de Jehová Jireh. Estamos muy contentos por las pruebas. Segunda de Corintios 9:10, todavía en el contexto de dar dinero. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Imagínense, este es no un círculo vicioso, sino un círculo glorioso. Amén. Fíjense en lo que está diciendo. Él da la semilla para sembrarla. Amén. Y Él multiplica la cosecha y aumenta los frutos y nos da más semilla.
cada vez somos más ricos, más bendecidos. Amén. Qué privilegio es dar diezmos y ofrendas al Señor. Amén. Y vamos a ver algo. La mayoría de cristianos en los Estados Unidos, muchos, no la mayoría, muchos creen que están dando diezmos. Pero Dios no los recibe. Entonces no reciben ninguna bendición por haberlos dado. Tienen que ser dados conforme al plan de Dios y a una iglesia u obra que Él ha fundado. No que los hombres, un hombre de negocios ha fundado o que tiene esa iglesia como su negocio. No, eso no funciona. Ahora, otra vez, no debemos ser limosneros espirituales. Nadie nunca estaba enterado de una sola necesidad nuestra durante toda la vida. Porque no queríamos recibir ayuda de gente, de hombres. Queríamos recibir ayuda del Señor. Amén. Un ejemplo de su provisión. Y no, estos testimonios no son para exaltarme, no. Es para que veamos lo que el Señor puede hacer. Además, no hicimos nada, mi esposo y yo. Solo esperábamos la manifestación de su mano. Él lo hizo, nosotros no. Obedecimos sí, pero nada más. Otro ejemplo de su provisión. Nuestro próximo año en el Instituto Bíblico, yo tuve otro empleo secular diferente, y sí como químico en una compañía muy grande, en su laboratorio. Pero cada mes estábamos más endeudados con el instituto, porque no cubría todos los gastos. Y entonces el Señor me dijo, dame primero los diezmos y quédate con el costo de tu gasolina para poder llegar a su trabajo y da todo el resto al instituto para pagar tu deuda. Solo restamos los diezmos y dinero para combustible y ya todo, nada de comida, nada de ropa, nada de nada. Ningún dólar fue gastado. En esa época, mis 3 hermanos varones estaban asistiendo al mismo instituto y sí tenían dinero. No sabían que a veces no teníamos dinero para comida. Pero no recuerdo haber ayunado a la fuerza en esa época, en ese año, todo un año. Salimos sin deudas con el instituto. El Señor proveyó milagrosamente. Gracias al Señor. No voy a entrar en detalles, pero Él me dijo, yo voy a alimentarlos. Gracias, Señor. Y seguimos su plan. Que no nos convirtamos otra vez, se lo digo, en limosneros espirituales.
Ay, hermanos, estoy viviendo por la fe. Gracias a Dios. Sí, hermano, pero sí entiendo, hay que entender, es un poco difícil. Y estoy viviendo por la fe, ¿entiendes? Por tu fe, y si puedes ayudarme. Con la mano extendida, ¿no? Pero por la fe. No es ser limosnero. Y no es llegar a conocer, no, uno no va a llegar a conocer al Señor como Jehová Jireh haciendo eso. Ahora, había intervenciones divinas en el futuro que llegaban cada vez una prisión más fuerte, más intensa. Porque estando en el negocio que he mencionado, después del instituto, y habíamos tenido la visión de trabajar con el hermano Paul Stutzman, el padre de John, que algunos conocen, a quien algunos conocen. Pero por 7 años en la Universidad de Michigan conocimos al hermano Paul Stutzman. Era un líder principal en el avivamiento de 1948 a 50. Tal vez el principal de ese avivamiento. Porque tenían gente de todo el mundo llegando a la gloria del Señor que estaba ahí. Pero finalmente el Señor nos dijo que era tiempo para ir a las Filipinas. Él se movió de los estados a las Filipinas durante esos 7 años. Que íbamos a llegar a trabajar con Él. Y estando en los negocios, hice el presupuesto. Necesitábamos construir una casa en las Filipinas. Necesitábamos comprar todos los electrodomésticos, estufa, refri, una planta eléctrica, los boletos para llegar y toda la carga, etcétera, etcétera. Y solo necesitamos como 213,000. Y entonces íbamos a salir en 3 meses. ¿Calculan eso? Necesitaba yo, o mi esposa y yo, 18,000 de ganancia para semana, cada semana, durante 3 meses. ¿Saben lo que sucedió? El Señor lo hizo milagrosamente. Era milagro tras milagro en el negocio. Estábamos instalando canales para la lluvia. Y yo recuerdo, un día alguien me preguntó, hermano, ¿cuánto dinero pueden, o cuántos pies de canales pueden ustedes instalar en un día si el Señor no les ayuda? Si el Señor no les ayuda. Le di un número. El próximo día teníamos un problemón tras otro problemón. El obrero que era un poco nuevo en el negocio estaba sobre la escalera con un pedazo enorme de canales de los usados. Dio la vuelta a través de una ventana enorme de la sala. Problemas con el camión, un problema tras otro problema, y al terminar el día llegando a casa,
perdimos 6 pies de canales hoy. El valor de 6 pies. Imagínense. Entré por la puerta y el Señor estaba esperándome. Al nada más entrar por la puerta, el Señor me dijo, ¿y cuántos pies pueden instalar sin mi ayuda? Menos 6, Señor. Me dijo, hoy has aprendido lo que puedes hacer sin mi ayuda. Mañana vas a aprender lo que puedes hacer con mi ayuda. El próximo día era un récord que duró por años la cantidad que instalamos en un día. Por ejemplo, estamos sobre una casa y alguien se mete enfrente en un vecindario rural o de clase media. Ustedes pueden ir a la otra calle cuando terminen aquí. Queremos instalar canales allí. Sí, está bien. Una cosa así, tras otra cosa, todo el día. Y llegamos a casa con un récord de instalaciones que duró por años. Así es el Señor, amén. Pero después pasamos unos 6 meses de pruebas en Guatemala y el Señor otra vez proveía. Ahora, ¿por qué es tan importante dar diezmos y ofrendas? No vamos a ver todos los detalles hoy, vamos a ver más mañana. Pero ¿por qué es importante? Primero de Timoteo, capítulo 6. Quiero leer versos 5 a 7 y después 17 a 19. 5 a 7. Hablando de gente y su doctrina, disputas necias, de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Eso es, apártate de la idea de paz, poder y prosperidad. Que solo creyendo en Dios puedes pedirle lo que quieras. Y Él va a dártelo. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar a menos que lo mandemos al cielo de antemano. En serio. Guardamos todo eso eternamente. 17. A los ricos, ¿y cuántos somos ricos? A los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Qué promesas. Y para hoy, nunca en la historia hemos necesitado más este verso, este capítulo, este pasaje. Amén. Como ahorita, todo es muy incierto. Y necesitamos conocer al Señor de gloria y tener su favor. Amén. Y fíjense,
el Señor va a conmover todo para que aprendamos a confiar en Él. Amén. Y atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Hermanos, va a ser muy evidente en la iglesia y en las iglesias con lo que viene, quienes han sido fieles con diezmos y ofrendas y quienes no. Y la iglesia no va a tener con qué ayudar, porque todos estarán confiando en el Señor. Y por milagros vamos a sobrevivir. Amén. Que echen mano de la vida eterna. Con razón hay muchos en el infierno que se llamaban cristianos. No eran fieles para tener vida eterna. En el transcurso de muchos años, muy pocos pastores se han ido de Ministerio Hebrón. Muy pocos. Pero saben cómo es el Señor. Él revela cosas. No investigábamos nada. Pero de esos pastores salió a luz que estaban dando sus diezmos y ofrendas fingidamente. Una porción, solo para decir que sí, hermano Marvin, le mandamos a Ministerio Hebrón nuestros diezmos y ofrendas. Y no estaban haciéndolo. Es imposible burlarnos de Dios y creer que vamos a tener éxito y su bendición. Amén. Lo mismo con ovejas que han salido de la iglesia. No todas, pero muchas. Después, por una cosa tras otra, no investigando nada, pero nos llegó la verdad, no estaban diezmando. Que el Señor nos ayude, amén. Que seamos fieles, que no amemos el dinero más que al Señor. Ahora, una última razón que vamos a ver hoy, porque es importante ser fiel con el dinero. Deuteronomio 14, 22 a 23. Y otra vez algunos dirían, no, pero es la ley. Sí, es la única Biblia que Cristo tenía y que la iglesia tenía por 100 años. Y la única fuente de su doctrina. Amén. Qué absurdo es decir que la ley no tiene nada que ver con nosotros. Es la sombra de cómo es y cómo debe ser la vida en Cristo Jesús. Dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y 23, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Diezmamos para aprender a tener el temor de Dios. Yo no quiero tener el temor de Dios. ¿Por qué? Yo voy a leerles lo que el temor de Dios hace en nuestras vidas, de la Escritura. Lucas 1:50. El temor de Jehová es la fuente de misericordia. Un poco importante. Salmo 111:10. El temor de Dios es la fuente de sabiduría. ¿Necesitas un poco de sabiduría? ¿O prefieres ser ignorante? Proverbios 10:27 nos da vida larga. ¿Cuántos quieren morir?
Pronto. Proverbios 14:26 es un manantial de vida. Proverbios 16:6 nos da victoria sobre el pecado. ¿Y si no? El infierno tal vez, ¿no? Proverbios 19:23 da reposo en nuestros espíritus, lo opuesto al temor del hombre o de circunstancias. Eso no nos da reposo, pero el temor de Dios nos da reposo. Sabemos quién es y que Él tiene control de cada cosita. Proverbios 22:4 es una fuente de riquezas, honra y vida. Nadie quiere esas, ¿no? Sí, Señor, por favor, dame tu temor. Ese temor saludable y glorioso. Amén. Que el Señor los bendiga. Supuestamente íbamos a ir hasta la 1, pero yo sé que según el hermano Stutzman, una lección que aprendí de él. A ver si, let's see. How do you say how long your bottom can endure? El corazón recibe lo que aguante la sentadera. ¿La qué? Lo que aguante el asiento. Okay. Yeah. Es que no sabía la forma de decirlo en español. Cuando no aguante el asiento más tiempo, alguien no escucha. Por eso tenemos la norma que los enviados no prediquen por más de 1 hora. Porque la gente no va a seguir escuchando. Están sintiendo el dolor y la incomodidad y la silla es el problema. Dios los bendiga.